Jóvenes, en este video vamos a estar aprendiendo lo que es la función de diodo en nuestro multímetro, así que vamos a la intro. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente saludándolos y mandándoles todas las buenas vibras del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Espero estén aprendiendo y sobre todo espero estén practicando, que eso es lo que quiero yo, que miren el video, que practiquen, ¿ok? Entonces no voy a hacer la intro larga porque siempre me pongo a hablar demasiado, pero nada más saludándolos. Gracias nuevamente por estar acá en otro video más. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la función de diodo en nuestro multímetro. Miren, aquí vamos a empezar con algo muy importante. La función de diodo tiene demasiadas peleas, llamémosle así, demasiados argumentos, demasiadas gente ahí discutiendo que quién tiene la razón, que quién tiene la no. Lo que quiero es, antes que empiecen a ver este video, acordémonos que lo que estamos haciendo es un curso para todas aquellas personas que están iniciando, aquellas personas que no tienen ni idea de lo que es escala de diodo, o algunos la tienen pero todavía no saben cómo ocuparla o no saben por qué en algunos momentos hay una caída de tensión y por qué en otros no. Entonces, si ustedes quieren investigar un poquito más de lo que es la escala de diodo, les recomiendo, hay muchos videos en internet hablando de valores referenciales, de impedancia, de resistibilidad y todo eso. Entonces, porque yo no me voy a meter tan a lleno, yo voy a ser bastante práctico, voy a enseñar lo que nos va a servir. La forma como yo lo voy a enseñar tal vez no es la mejor forma de electrónicamente hablando, pero lo que quiero es que entiendan y que a la hora de estar ocupándolo en un diagnóstico sepan cómo ocuparlo. Eso es lo que quiero yo y por favor eso es lo que vamos a hacer en este video. Hay muchos términos cuando estamos hablando de lo que es la caída de tensión o escala de diodo. Uno le dicen, revisa las caídas de tensión, revisa si hay comunicación, revisa si hay impedancia, revisa si el valor referencial está bien, o revisa la escala de diodo o la función de diodo. Okay, le llaman impedancia, resistibilidad, valores referenciales, muchas cosas más. ¿Okay? Entonces, como les digo, yo no me quiero meter a quién tiene la razón, quién no, porque si yo me pongo a hacer fórmulas, si yo me pongo a hacerles una fórmula de por qué le dicen resistibilidad o por qué existe una caída de tensión, etcétera, y todo eso, entonces los voy a confundir más y lo que quiero es que esto sea bastante práctico. Cuando hablamos de escala de diodo, en nuestro multímetro lo que estamos viendo es una caída de tensión. Cuando hablamos de escala de diodo, nuestro multímetro se convierte en una mini fuente. ¿Cómo así una mini fuente? Cuando nosotros ponemos nuestro multímetro en escala de diodo, lo que estamos haciendo es que con la punta positiva estamos inyectando un aproximado de 3 voltios. ¿Ok? Mi punta positiva se convierte en una fuente y va a inyectar 3 voltios. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con la punta negativa va a ser la caída de tensión de acuerdo a todos sus componentes o un circuito integrado. Como les digo, adentro de un circuito integrado van a haber MOSFET, van a haber transistores, van a haber diodos. Entonces, la caída de tensión que genera esa línea en contra de un integrado es el valor que nosotros vamos a estar viendo. Si nosotros nos fijamos en el multímetro, lo que vamos a ver es un valor en milivolts, ¿ok? Entonces es una caída de tensión. Yo inyecté 3 voltios con esto y lo voy a ir a encontrar a ver cuál fue su caída de tensión con la punta negativa. Por lo tanto, para medir escala de diodo, la punta positiva de nuestro multímetro va a ir siempre a tierra, toda la vida a tierra, y con la negativa vamos a medir. Cuando estemos midiendo función de diodo en una línea, nosotros tenemos que agarrar esa línea y compararla con otra línea y ver que la caída de tensión
Perdón, no era con otra línea. Nosotros lo tenemos que comparar con otra placa y ver que la caída de tensión en la misma línea sean iguales o parecidas. ¿Ok? Entonces aquí es donde tenemos que tener un dato muy importante, que son los valores referenciales. En la descripción de este video voy a poner un link para que ustedes vayan a descargar una hoja en donde se encuentran todos los valores referenciales, más o menos de la mayoría de iPhones, donde ustedes van a poder tocar y comparar con esa imagen a ver si el valor referencial que les está dando es el mismo que ustedes están tocando. Acordémonos que es un valor referencial, no tiene que ser un valor igual. Vamos a tener una tolerancia de diferencia más o menos de un 30-35% cuando estemos midiendo escala de diodo, ¿ok? Entonces un ejemplo es en el modelo tal conector yo toco y ahí en la hoja que les voy a dar dice tenías que tener una escala de una caída de tensión de 456 y ahora yo voy a mi teléfono y me aparecen 390. ¿Hay algo malo ahí? No, acordémonos que va a haber una diferencia de más o menos un 30 a un 35%. Ok, entonces antes de pasar a la medición, antes de pasar a cómo lo vamos a ver, un pequeño resumen de lo que acabo de hablar estos 3 minutos atrás. Vamos a estar midiendo un valor referencial, un valor comparativo que lo tenemos que estar comparando con otra placa. Yo toco, veo, comparo, sigo tocando, ¿ok? Sigo midiendo. 1, 2. Es una caída de tensión, ¿ok? Yo estoy inyectando 3 voltios con mi punta positiva aproximadamente y va a existir una caída de tensión en contra de un circuito, ¿ok? Si hay un circuito, va a ser también, ese circuito va a ocasionar una caída de tensión que yo voy a ver con mis punta negativa, ¿ok? Entonces, lo que estoy midiendo es milivolts. Punto número 3, vamos a decir también, lo vamos a poder interpretar para que el ejercicio sea más fácil, como decir, vamos a estar buscando comunicación entre las líneas. ¿Comunicación con quién? Esa caída de tensión que genera un circuito. Entonces, por ejemplo, yo tengo un conector aquí y ese conector va a una línea, un pad, y va a una línea a un circuito y yo tengo valor, es porque esa línea hay conexión. ¿Ok? Hay conexión, la línea no está fisurada. Punto número 4 o 5, no sé por cuál voy, y muy importante, por favor, muy importante. El simple hecho que me dé un valor bueno no quiere decir que la línea está bien. Regresemos. El simple hecho que me dé un valor bueno en escala de diodo no quiere decir que esa línea esté bien. El simple hecho que me dé un valor bueno en escala de diodo no quiere decir que esa línea esté bien. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque muchos se confían y dicen, sí, es que la impedancia o la caída de tensión o la función de diodo o la escala de diodo ahí está bien. No, la escala de diodo les dice, mira, yo estoy conectado con alguien. ¿Funciono? Yo no sé, averiguarlo. ¿Tengo voltaje? No sé. ¿Tengo datos? No sé. Ahí vos sabés, vos me tenés que ir a buscar, para eso estás diagnosticando. Entonces, lo único que les está diciendo una escala de diodo en cierto lugar, les está diciendo, yo estoy conectado con alguien, yo estoy generando una caída de tensión por los 3 voltios que me metiste, hay un consumo y yo te generé una caída de tensión y eso estás viendo. Nada más. Ahora, ¿funciono? Yo no sé. Me extendí un poco antes de empezar a la introducción porque la escala de diodo yo todavía veo que a muchos, créanme, si usted que está viendo este video ya es un experto y ya sabe usar bien la escala de diodo, magnífico, pero yo he visto a muchas personas que se confunden todavía con esta medición. Es una medición que todo mundo la ocupa, todo. Es una medición que no podemos reparar si no medimos eso. Es una medición obligatoria que tenemos que hacer cuando estemos reparando un equipo. Yo la ocupo a diario, todas las personas que yo conozco la ocupan a diario, aunque me digan que no, pero la ocupan. Créanme que es una medición que le vamos a sacar mucho provecho. ¿Es todo en la vida? No.
Aquí todavía hay mucho más que medir, pero sí es una medición que la vamos a ocupar bastante para ver líneas fisuradas, para ver líneas en consumo, para ver líneas, resistencias que están abiertas, para ver circuitos que están consumiendo más, muchas cosas. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al microscopio y vamos a empezar ya a tocar componentes, a hacer un par de dibujitos para que todos empecemos a entender. Entonces vamos a pasar ya a nuestro multímetro, vamos a ponernos acá en multifunción, ¿se acuerdan? Entonces acá estamos en ohms, entonces apachando la tecla función, aquí cambiamos a continuidad y aquí necesitamos estar en el símbolo de diodo, ¿ok? Entonces aquí ya nuestro multímetro está en símbolo de diodo. Ahora bien, vamos a pasar acá la placa, tal vez si hacemos esto de acá, vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ok? El primer ejercicio, la forma más fácil de explicar esto, la forma más fácil de explicarla es con un conector. Entonces vamos a pasar acá al microscopio y vamos a fijarnos en una línea. ¿Okay? Entonces, como les dije, punta positiva va a ir a tierra y con la negativa yo voy a medir. ¿Okay? Acuérdense que ahorita lo que estoy haciendo es inyectando una tensión acá de 3 voltios y yo voy a ir a ver cuánto es su caída de tensión, cuánto es el consumo que existe ahí. Yo toco acá y me dice que esa línea, miren, vamos a hacerlo un poquito más acá. Yo estoy tocando este pad de acá, ¿ok? Me dice que ahí hay un consumo de 554 milivolts. Si yo los paso para acá y vemos y nos fijamos en esto que está acá, dice V de volts. Entonces si yo vuelvo a tocar acá, miren, me da 0.555 volts, que en este caso sería milivolts. Ahora vamos a pasar a la tablet y vamos a ver qué hicimos, ¿ok? Entonces tenemos por acá un conector, ¿ok? Este conector que acabamos de tocar, este conector pasa para acá, se va a encontrar con un filtro, pasa y se va a encontrar con otros componentes que son condensadores en paralelo, ¿ok? Estos colochos que estoy dibujando acá es tierra, para que no se confundan, ¿ok? Eso es tierra. Entonces, y acá llega a un IC, ¿ok? Eso es esa línea. Esa línea la vamos a ver más adelante cómo funciona. Ahorita no me quiero meter con eso. Entonces resulta que aquí me dio 555. Ok, ahora hagamos algo. Ahora veamos la hoja que yo les voy a dejar en la descripción de este video y comparemos. Estamos aquí. Esto es el modelo iPhone 6. Y si se fijan, yo lo que toqué fue esta línea de acá. Esta de acá fue la misma línea que yo toqué. Y me dice que mi valor tiene que ser de 507. Yo estoy comparando acá y tengo que tener 507. Eso me está diciendo a mí la hoja. La hoja me dice 507. Yo tengo 555, o sea que en el rango está bien. Entonces, ahora bien, sigamos. Vamos a medir ahora la que sigue. Dice que tiene que tener 602. ¿Ok? Yo estoy midiendo este conector. Miren, este conector, el J2019. 602. Pasemos al microscopio. Yo voy a ponerlo así para que entiendan. Y lo que estoy midiendo es este conector. Ya medimos la primera, ahora midamos la segunda. Voy a poner nuevamente mi multímetro, mi punta positiva a tierra. ¿Ok? Y con la negativa yo toco la segunda. La hoja dice 602. Yo tengo 653. Nuevamente mi valor está en el rango. Está bien. La caída de tensión que existe ahí está bien. ¿Ok? Entonces nuevamente vamos a pasar a la tablet y vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a ver lo que yo les quiero que ustedes entiendan. Entonces esta línea me dice: alguien está generando una caída de tensión, porque yo inyecté 3 voltios y hay 555. Entonces quiere decir que si alguien está ocasionando esa caída de tensión es porque esa línea está comunicada con un circuito. Entonces yo tengo comunicación entre este y este.
hay comunicación. Esa línea está perfecta. Ahora veamos varios escenarios. 1. ¿Qué tal si en vez de 555 les aparece OL? OL puede ser lo podemos ver e interpretar desde dos formas. Si pasamos nuevamente a la imagen acá, vamos a ver de que esta de acá está en verde. Esa no va a ningún lado. Por lo tanto, si yo les acabo de decir, esta que está acá en verde, esta no va a ningún lado. Miren, no tiene valor. ¿Por qué? Porque la línea no va a ningún lado. Entonces, por lo tanto, si yo paso acá y toco la número 3, punta positiva tierra, y toco la número 3, mi multímetro me va a dar OL. ¿Ok? Porque esa línea no va a ningún lado. Si yo eso se los puedo dibujar en la tablet, ya tocamos esta y nos dio 605. Ahora tocamos esta y nos dio OL. Porque esta no va a ningún lado. Ahora esta sí de plano va a otro IC o a otros componentes que generan esa caída de tensión. Tiene que haber un circuito para que ocasione esa caída de tensión. Eso quiero que se lo memoricen, ¿ok? Voy paso por paso. Ahora bien, ya medimos. Este nos dio bien, ya medimos este nos dio bien, este nos da OL porque no está conectado a ningún circuito. Ahora quiero ver el de 1250, ¿ok? Este está en este lado de acá. Ahora vamos a irnos hacia acá y voy a medir esa línea. Entonces, punta positiva tierra, yo toco acá y me tiene que dar 1250. Me da 1360, está bien. Lo que yo les quería mostrar es, vamos a escoger otra línea. Vamos a cambiarnos de conector y nos vamos a ir a este. Este me dice que acá en las últimas tengo que tener 1480. Vamos a pasar al microscopio otra vez y vamos a ver si esta de acá me da 1480. Ok, y si se dan cuenta, mi multímetro me da OL, 1400. Edgar, yo tengo que tener ahí 1480, pero ahora me da OL. ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta que su multímetro tiene un rango de lectura. El multímetro, por ejemplo, el mío, ya vimos que arriba de 1300 ya no lee, arriba de 1400 ya no lee. Pero mi multímetro tiene una rayita que se mueve en la parte de arriba. Se lo voy a enseñar. Miren mi multímetro, cuando yo toco esa línea, miren la rayita esta que está aquí arriba. Miren cómo le hace. Miren, se bajó. Miren, la vuelvo a tocar acá donde tendría que aparecer 1490 y nada más hace esto. Tengan mucho cuidado porque algunas OL no significa que la línea esté fisurada, sino que significa que el valor es muy alto y su multímetro, la caída de tensión es muy alta y su multímetro no alcanza a verlo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Agarren otra placa que esté buena y midan, y si también ahí les aparece OL y OL en la de ustedes es porque su multímetro no lee un valor alto. Ahora aquí quiero recomendar otra vez el multímetro Sunshine. Ese multímetro yo he visto que lee hasta 2.5. Entonces con ese multímetro no dejamos todas esas mediciones, las logramos ver. Yo con mi multímetro por lo menos veo que hace esto. Entonces yo sé que ahí hay un valor, pero es un valor muy alto que mi multímetro no lo puede leer. Estamos hasta ahí. Entonces ya entendimos, ya vimos 4 mediciones. Vimos mediciones que me tenía que tener un valor, estaba bien. Vimos mediciones que tenía que tener 600 y algo, está bien. Vimos una OL que no va a ningún lado. Y ahora vimos una que el valor es muy alto y por lo tanto aparece OL. Vamos a pasar a la tablet y lo que quiero es que empecemos a ver varios escenarios. Resulta que yo acá tenía que tener 555 y ahora tengo OL. Resulta que esto en teoría me está diciendo, Edgar, no hay comunicación de aquí para acá. No hay comunicación. Entonces puede ser, por ejemplo, si yo veo qué componentes están en serie, qué tal si este filtro se explotó. Y por eso vamos a borrar varias cosas acá para que entendamos bastante. Voy a borrar la siguiente línea, solo nos vamos a quedar con una. Entonces acá viene un filtro, ¿verdad? Acá tenía que tener
55 y me apareció OL. No hay valor. ¿Por qué no hay valor? Porque me está diciendo Edgar, aquí se perdió la comunicación. No tenés comunicado a este IC. No hay comunicación ahí. Nadie te está generando esa caída de tensión. Por lo tanto aparece OL, ¿verdad? Entonces puede ser que el filtro se haya explotado y que por eso aquí se quedó la línea y ya no pasa al otro lado. O qué tal si golpearon el teléfono y esto se fisuró de aquí y se rompió de aquí y por eso no hay comunicación hacia el circuito. Ahora bien, aquí es donde yo empiezo a confundir a todo mundo porque necesito que me entiendan. Ahora, si yo quito este circuito, yo lo quito y me voy a medir aquí, ¿voy a tener valor, sí o no? Tienen 3 segundos para contestar. 3, 2, 1. Si yo quito el circuito y mido el valor aquí, no voy a tener porque no hay un circuito que me haga esa caída de tensión. No hay nadie ahí, no estoy comunicado a nadie. Ok, esa es una. Ahora miren cómo los empiezo yo porque esta clase yo no me importa si me tardo, pero lo que quiero es que me entiendan. Ahora, fijémonos acá. Esta línea va a un pad acá en el circuito, ¿cierto? Porque si levantamos el circuito, abajo lo que hay son pads. Si yo mido acá, pero ya no mido en el conector, sino que mido acá en el circuito, ¿ustedes creen que me tendría que dar un valor porque hay comunicación de aquí para acá? ¿Sí o no? Tienen 3, 2, 1. No va a haber valor. ¿Por qué? Porque nadie va a generar el consumo al otro lado. Nadie va a generar esa caída de tensión. Entonces acuérdense siempre tiene que haber un circuito para que genere esa caída de tensión en un estado bueno. Ahora en un estado malo, ahorita vamos a ver que hasta un condensador puede hacer que esa tensión caiga, ¿ok? Entonces, ahora bien, volvamos al ejercicio. Yo mido aquí, pero este resulta que es el conector de la pantalla. Conecto la pantalla y vuelvo a medir aquí. ¿Voy a tener valor con la pantalla conectada? ¿Sí o no? Sí. Porque ahora la pantalla hace como nuestra función de circuito, eso sí va a generar una caída de tensión porque yo estoy inyectando una tensión, la pantalla me baja el voltaje, por lo tanto yo voy a tener un valor aquí en mi pad que antes me aparecía OL porque no había nada conectado. Quiero que me entiendan bien y si no vuelvan a verlo otra vez para que me vuelvan a escuchar, ¿ok? Entonces tiene que haber un circuito para que genere esa caída de tensión, en este caso la pantalla puede hacer esa función. Ahora miren, esto se pone más interesante acá. Ahora veamos este ejemplo. Si yo tengo este conector acá, esta línea va a un test point y de este test point va a un IC y de este a otro IC. Ahora miren acá, pues que esto viene a decir todo lo que yo les decía anteriormente. ¿Por qué no solo porque aparezca un valor quiere decir que está bien? Aquí es donde nos puede confundir lo que es la escala de diodo, ¿ok? Entonces resulta que yo tengo acá y acá tendría que tener un valor, un ejemplo de 490. ¿Ok? Eso me dice a mí que él está conectado, ¿ok? Que él está conectado a esos circuitos. Ahora bien, si pasa algo y se rompe la comunicación del test point contra este circuito y no hay comunicación ahí, ¿qué creen que va a pasar con el valor? Va a variar, pero ¿cuánto va a variar? Bien mínimo, no va a ser tan notoria la diferencia. Por ejemplo, resulta que ahí tenía que tener 490 y ahora tengo 450 o 460. Como yo ya les dije que tiene que haber un margen, ¿verdad? Un margen de tolerancia. Entonces eso para nosotros está bien. La línea les está diciendo yo estoy conectada a cualquiera de los dos, ahí es tu problema y me tenés que ir a encontrar si es que estoy malo. Entonces ahí es donde empezamos a medir otras cosas en las líneas y donde la escala de diodos nos ayuda, pero cuando en estos casos pasan, ahí es donde se queda corto esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora empecemos a poner ejemplos, ¿ok? Esta clase ojalá no se les haga aburrida, por favor véanla completa. Todos los que vean esta clase completa, por favor comenten acá abajo y pongan clase completada, ¿ok? Por favor, quiero ver cuántos comentarios y ahí los voy a estar saludando. Ahora bien, volvamos aquí a hacer el ejercicio. Si yo quito este circuito y esto está conectado acá, todo está bien. Si yo lo quito, ¿voy a tener valor, sí o no?
Sí, ¿por qué? Porque me está midiendo el valor de comunicación con este. Ahora, si yo lo que hago es quitar este circuito, ¿ok? Quito este circuito y solo dejo este, ¿voy a tener valor? Sí, porque me está comunicando acá. Ahora ahí les va más ejercicios. Ahora, si yo quito este circuito y este circuito, ¿me va a dar valor? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué? Porque no hay ningún circuito, nadie está generando esa caída de tensión. ¿Cómo vamos a ver un valor si no hay un circuito que genere esa caída de tensión? Ahora otro ejemplo. Voy a hacer otro dibujo para no estar manchando el mismo. Si yo me voy acá, tengo este conector acá, este conector va para acá, este va al IC1 y este va al IC2. Ahora fíjense pues. Cada línea de acá, esta llega acá y llega a una esfera, ¿cierto? Ahora esta de acá viene y llega a otra esfera. ¿Ok? Yo acá me dice que tenía que tener un ejemplo 555. Ahora bien, si yo me voy a medir acá, ¿voy a tener valor, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque me está midiendo el valor de este circuito. Ese me está generando la caída de tensión, por lo tanto yo voy a tener un valor ahí. Ahora, ¿qué tal si quito este circuito? Si lo quito y me voy a medir aquí, ¿ustedes creen que voy a tener valor? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque no hay ningún circuito que ocasione esa caída de tensión. Ahora, otro ejercicio más. Si yo conecto la pantalla, acá, si yo conecto la pantalla y mido ahora acá, ¿voy a tener caída de tensión? Sí, ¿por qué? Porque estoy midiendo la caída de tensión a la pantalla. Miren cómo esto es. Entonces, no quiero hacer más larga esta clase. Si no entendieron, vuelvan a ver el video, y si no lo entendieron, vuelvan a verlo. Y si a las 3 veces que no lo vieron, no entendieron, mándenme un correo y se los vuelvo a explicar. Pero por favor, entiendan que lo que estamos midiendo es una caída de tensión que lo está generando un circuito. Por lo tanto, si yo estoy generando este circuito, tiene que estar comunicada la línea que yo estoy midiendo para que exista una caída de tensión. Si este circuito pierde comunicación con su línea, entonces no va a existir una caída de tensión. Ejemplo número 2, ya para terminar todo este relajo que estoy hablando. Si yo tengo un conector, este conector va a viajar por aquí y va a llegar a un IC, ¿cierto? Pero este circuito, esta línea va a tener condensadores acá. Yo puedo medir escala de diodo aquí, me tiene que dar un ejemplo 450, pero también puedo medir en este condensador y me tiene que dar 450. Edgar, ¿qué pasa si no me da 450? Yo revisé en la hoja y ahí vos tenía que tener 450 y resulta que me dio 0.50. Ah, ahí existe una fuga. Usted mandó a trabajar a los electrones y por acá se están fugando unos a tierra, los otros llegaron acá, pero existe una fuga. Eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante, cómo detectar esa fuga, pero por lo menos ya diagnosticamos y ya sabemos que esa línea está mal. Con esto nosotros podemos diagnosticar líneas fisuradas, líneas que no tengan comunicación, líneas que tengan una caída de tensión alta porque alguna resistencia se haya abierto, etcétera. O podemos revisar que existe una fuga en la línea. Así como yo puedo revisar un conector, yo puedo revisar un componente y también puedo venir y revisar. Si yo quito este circuito, abajo también van a quedar pads, perdón. Estos pads, algunos de ellos van a comunicarse con otros circuitos. Entonces, si yo bajé este y yo mido acá, es porque me está midiendo la caída de tensión que existe entre este y este. Entonces, si no tengo valor aquí, mido en otra placa. Si no tengo valor, resulta que la línea de acá se perdió para acá. Entonces hay que venir a hacer un puentecito o lo que sea. Entonces, señores, esto nos va a servir muchísimo. Ahorita tal vez no entendieron al 100, pero cuando lo empecemos a poner en práctica es donde van a hacer clic y van a entender bastante esto. Ahora, si yo paso acá al microscopio, vamos a hacer un par de pruebas más. Por ejemplo, yo puedo venir y así como medí el conector acá,
yo puedo venir y medir también este condensador que está acá. Yo puedo medir su caída de tensión. Vamos a prender el multímetro. Ahí está en ohms, continuidad y diodo. Entonces yo pongo positivo a tierra y mido la caída de tensión de esa línea. Y me dice 340. Así como medí eso, puedo ir a medir cualquier otro componente, cualquier otro condensador, resistencia, lo que sea, o de hecho hasta puedo medir el conector de la batería y ver si hay comunicación, que esa línea va de aquí y va a un circuito, que yo tenga la comunicación de donde estoy midiendo a sus circuitos. No puede conectar solo a un circuito, también hay líneas que conectan a 70 circuitos en todo el borde, entonces ahí tiene que haber una caída de tensión. Así como medí ese componente, también puedo agarrar una placa, por ejemplo esta placa de acá que no tiene ese circuito. Yo puedo venir, ponerme a tierra, poner la punta positiva a tierra, ¿verdad? Esta de acá, la pongo a tierra y yo puedo revisar acá. Yo puedo venir, tocar esta y ver el pad, su caída de tensión. Dice 653. Esa línea viaja y ha de ir a un circuito, a dos circuitos, entonces me está ocasionando una caída de tensión y me está dando un valor en el multímetro. Señores, mi idea es que entiendan, esto es una clase muy importante porque lo vamos a estar ocupando a diario. Por favor, practiquen, por favor, vean la hoja que yo les di. Van a entender cuando empecemos a seguir las líneas, cuando entendamos de que si no hay un circuito, no va a haber una caída de tensión, por lo tanto va a ser OL, o si la caída de tensión es muy alta, el multímetro les va a aparecer OL, o tenía que haber una caída de tensión de 400 y ahora no hay porque resulta que la línea se fisuró, o resulta porque el filtro explotó y ya no hay comunicación con el circuito, ya no existe esa caída de tensión. Entonces, cuando empecemos a practicar es cuando van a entender. Ahorita recuerden poner su punta positiva a tierra y con la negativa vamos a medir. Agarren una placa y pongan a medirse. Hasta calor me dio, pero quiero que entiendan, ¿ok? Entonces, señores, por favor, coméntenme acá qué les ha parecido todo esto. Para muchos se les ha hecho muy inicial, pero yo sé que yo quiero dejar unas buenas bases. Yo quiero que entiendan bien todo lo que se está explicando, porque cuando estemos en las mediciones yo no voy a estar explicando estas cosas. Entonces, lo importante es medir. Vamos a estar aprendiendo a medir y a dejar de bajar circuitos solo por bajarlos. Ya van a venir las clases bonitas donde nos ponemos a jugar con la placa, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan es bastante lo que es la teoría básica para que la podamos aplicar en las reparaciones, ¿ok? Si no hay escala de diodo es porque esa línea no tiene comunicación y hay que ir a ver dónde se perdió. Es como que yo mande a trabajar a mis trabajadores y se les atraviese ahí una cantina y se queden a tomar cervezas, entonces no llegaron a trabajar, por lo tanto mi circuito no va a trabajar porque esa línea de producción no funciona. Entonces, escala de diodo, comunicación de una línea hacia un circuito. No hay escala de diodo, es porque esa línea está perdida, se están fugando, o si tenía que tener 400, tengo 50, entonces alguien se está fugando ahí, alguien no fue a trabajar. Señores, para mí siempre un placer saludarlos, un placer estar aquí con todos ustedes. Espero sigamos aprendiendo, ya vamos a empezar a tocar más herramientas, a calibrar pistolas de calor y cositas así. Entonces, un abrazo a todos, no olviden darle like a este video, eso es lo que me ayuda a mí, eso es lo que me motiva a mí. Entonces denle like, coméntenme por favor, estoy leyendo todos los comentarios, los positivos y los negativos. Acuérdense que somos humanos, puedo cometer errores, tal vez estoy hablando y me confundo de términos o me confundo de palabra, pero es porque yo hablo muy rápido y no me callo. Entonces, pero yo trato de leer todos los comentarios. Si alguna vez digo algo malo, no se compliquen la vida. Espero estén pasando una bonita semana de cuarentena. Un abrazo a todos y pues me voy a grabar otro video. Bye.